Bueno, ahora sí. Les decía, el miércoles que viene, el miércoles vamos a empezar ya con sistema nervioso autónomo. ¿Sí? O sea, ya salimos de las generalidades. Bueno, me quedo acá cerquita para poder mostrarles con el mouse, porque al final el puntero no se ve en el MIDI ni en la clase grabada. Bueno, la primera, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles creen que es el objetivo, cuál es el objetivo de las terapias farmacológicas? ¿Para qué se hace una terapia farmacológica? ¿Para qué se administra un medicamento? Sí, ¿y qué es lo que uno está buscando con ese medicamento? ¿Que genere qué cosa? Un efecto, ¿está? O sea, una respuesta, la respuesta que yo estoy buscando, ¿está? La respuesta deseada, como le decimos a veces, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con las terapias farmacológicas es que sean efectivas. Nadie quiere que no sean efectivas y encima generen efectos adversos, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Bien. ¿Les suena esta gráfica? Les quedó en parte de lo que no habíamos dado, pero lo tienen que haberla visto la semana pasada. Fíjense, esta es una gráfica de distribución de frecuencias de las curvas poblacionales o de todo nada, en donde, si se acuerdan, lo que hacíamos era evaluar el porcentaje de personas o individuos que respondían positivamente a un efecto que yo ya prefijaba, ¿tá? En función de la dosis o la concentración del fármaco. En este momento a nosotros nos interesa ver esta distribución de frecuencia, que es una distribución de frecuencia normal, que es diferente a la cumulativa. ¿Se acuerdan que nosotros en realidad terminamos trabajando con la cumulativa porque nos da la sigmoide, podemos sacar los diferentes parámetros, ¿sí? Pero en realidad la original es esta, que muestra una distribución de frecuencia normal, una gaussiana, ¿sí? Donde en el centro tenemos la de 50. Y acuérdense, era una curva poblacional, lo que elegíamos era una población de individuos que decíamos que era una población homogénea. ¿Homogénea por qué? Porque elegíamos el sexo, un rango etario, puede ser la etnia. Cada uno va seleccionando de manera tal de que esa población sea relativamente homogénea. Pero ya vimos que hay bastante variabilidad. ¿Está? Entonces dijimos, hay una variación biológica continua. O sea, nosotros lo que vemos es una gaussiana. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Generalmente cuando tenemos un grupo de pacientes que reciben el mismo diagnóstico, el mismo medicamento, o sea, la misma prescripción, con la misma dosis, es exactamente el mismo medicamento, la misma frecuencia para administrarlo, lo que vemos es que hay pacientes en donde ese fármaco es beneficioso, pero también es tóxico, es decir, genera efectos deseados y efectos adversos. Otro grupo de pacientes, en este grupo el fármaco no es tóxico, pero tampoco beneficioso, es decir, no les hace nada, ¿sí? Otro grupo en donde el fármaco es tóxico y no beneficioso, ese sería el peor grupo, porque solamente está generando efectos adversos y no el efecto deseado. Y por último, un grupo ideal, que en realidad no se suele ver, en donde el fármaco no genera ningún efecto adverso, pero sí los efectos beneficiosos. ¿Estamos? Entonces hay una respuesta muy variable en esa población que nosotros suponemos que es homogénea, ¿sí? Y que están recibiendo todos exactamente el mismo medicamento y de la misma manera, y sin embargo tenemos 4 grupos diferentes en esa población, ¿sí? Entonces hablamos de una heterogeneidad interindividual en la respuesta al fármaco. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esperen que por las dudas me fijo que no haya... No, listo. Bien. Bien. En este cuadro lo que vemos es cuáles son los diferentes factores que condicionan la respuesta a fármaco. La mayoría ya los estuvimos viendo en las diferentes clases. Tenemos factores propios del fármaco, que incluyen las interacciones medicamentosas, su toxicidad, la vía de administración y la dosis, la farmacoterapia concomitante, su farmacocinética, su farmacodinamia, la forma farmacéutica, ¿sí? Después tenemos otras condiciones que van a modificar cómo va a actuar ese fármaco en los diferentes individuos, que van a ser algún tipo de patología, el embarazo, el alcoholismo, el tabaquismo, que condicionan bastante las efectividades, o alguna otra enfermedad.
Y por último, la que tiene que ver solo con el individuo y sus características, un efecto placebo, la etnia, o sea, son todas características que no podemos cambiar, ¿está? La etnia, la edad, el sexo y por último, el factor genético, ¿está? Que es el que nosotros ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, si volvemos a las curvas de distribución, de distribución normal como la que vimos antes, las poblacionales, fíjense que esta es la que nosotros teníamos antes. Disculpen, estuve re enferma y todavía... ya no estoy enferma, no tengo nota, pero quiero decir que todavía no quede del todo. Lo que se observa, fíjense, es que en lugar de encontrar esta curva, esta gaussiana, esa distribución normal, obtenemos una distribución bimodal, se dice. Fíjense que hay una población de individuos que responde aparentemente a dosis estándar, dosis normales, que es la mayoría de la población, pero hay otra población de individuos que responde a dosis mayores, ¿está? Y no responde para nada a las dosis normales, ¿sí? Esta heterogeneidad, dijimos, dentro de los individuos va a afectar la efectividad y la seguridad de los fármacos. Acuérdense que estas curvas nosotros las hacíamos para evaluar la selectividad y la seguridad de un fármaco, ¿sí? Si la respuesta es bimodal, ¿está? De alguna manera la seguridad del fármaco se va a ver afectada, ¿está? Entonces, en pacientes donde dosis que son terapéuticas para la gran mayoría, para esos pacientes pueden ser tóxicas, ¿sí? O no hacer absolutamente nada. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, ¿cómo es que van a afectar la efectividad y la seguridad del fármaco, todas esas variaciones interindividuales? Alterando los procesos farmacocinéticos o los mecanismos farmacodinámicos del fármaco, ¿tá? Valga la redundancia. ¿Se entiende? Bien. Acá vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a ver 3 conceptos básicos. Primero, ¿qué es la farmacogenética? ¿Sí? Fíjense que es una rama de la farmacología que estudia los factores genéticos que modulan la respuesta a agentes terapéuticos. Es decir, los factores genéticos que modulan la respuesta a fármacos, ¿sí? Ahora bien, la farmacogenética va a estudiar las variaciones monogenéticas, es decir, las de un único gen, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la farmacogenética va a estudiar a lo mejor la mutación en un determinado alelo que codifica para un receptor, por ejemplo, el receptor beta-1 adrenérgico, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, y la semana que viene. Entonces, la alteración en ese receptor, la mutación en ese alelo, va a generar que ese receptor quizás sea más activo, ¿tá? Y genere una respuesta aumentada cuando se le une el agonista o un bloqueante, que en realidad los beta-bloqueantes son los que se utilizan como antihipertensivos, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, eso estudiaría la farmacogenética. Ahora, la farmacogenómica, a diferencia de la farmacogenética, va a estudiar múltiples genes, ¿está? Fíjense, el espectro completo de genes que van a interactuar para determinar la eficacia y la seguridad de un fármaco. Entonces va a estudiar el conjunto de variaciones, ¿está? Que estén relacionadas con los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos de ese medicamento. Si volvemos al ejemplo del receptor beta-1 adrenérgico, ese receptor, además de un receptor acoplado a proteína G, donde se desencadenan una serie de vías de señalización intracelular, donde participan, por ejemplo, distintas quinasas. La mutación en una de esas quinasas, más la alteración en el receptor beta-1, más la alteración, por ejemplo, en una enzima de transformación de fase 1 como un CYP del 450, ¿tá? Que ahora las vamos a ver, en conjunto van a modificar la acción de los beta-bloqueantes. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica? Van a ver que hay bibliografía que la va a tomar como lo mismo, ¿está? Y en otras van a encontrar que se hace la diferencia. Nosotros hacemos esa pequeña diferenciación, pero en general se estudia en conjunto, porque en realidad no se queda uno con un único gen, sino que mira el espectro global de cómo esas diferentes alteraciones en el genoma van a beneficiar o no a la terapia, ¿sí?
Y algo importante, porque últimamente se está estudiando todos estos aspectos o variaciones genéticas, es porque, por ejemplo, el objetivo de la farmacogenética es optimizar la eficacia y limitar la toxicidad de los fármacos, ¿tá? En un paciente, en un individuo. Entonces vamos a lo que se llama ahora, o lo que ya viene en los últimos tiempos, como conociéndose como medicina personalizada, ¿tá? O individualización de la dosis. Está saber cuáles son los polimorfismos genéticos que tiene ese individuo, ese paciente, y cómo podemos mejorar la terapia farmacológica en ese paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y el último concepto, que en realidad viene de la mano de los otros dos, que lo pueden llegar a encontrar en los libros más viejos, es el de reacciones idiosincráticas. ¿Saben lo que son? ¿Las escucharon? Bien, fíjense, es una reactividad anormal a una sustancia química, que llamamos nosotros fármaco en este caso, que es específica de un determinado individuo. Otra vez, es de una persona, de un paciente, ¿tá? Esta respuesta puede adoptar la forma de una sensibilidad extrema a dosis bajas o insensibilidad extrema a dosis altas de los fármacos, o sea, los extremos de las curvas, ¿sí? Que dosis bajas no le hagan nada o le hagan demasiado, y al revés, dosis muy altas o no le hagan nada o le hagan demasiado. O sea, son los extremos. Ahora bien, en realidad esas reacciones idiosincráticas de alguna manera a lo largo de los años se fueron evaluando, estudiando y dando evidencia que el problema estaba en la variabilidad genética, ¿tá? Entonces, la farmacogenética y la farmacogenómica nos van a dar las herramientas necesarias para poder llegar a esto, que es el objetivo hoy en día de la farmacoterapia, la medicina personalizada, como decía, y la individualización de la dosis. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Fíjense que hoy en día están surgiendo, yo no sabía, en Buenos Aires hay ahora, que te hacen directamente, te envían el kit de ADN para que uno haga con la saliva, después lo manda a un laboratorio a Buenos Aires y hacen todo el perfil genético para evaluar el estado de salud y cómo uno va a responder a los medicamentos. ¿Está? Creo que lo hace a todos los pacientes o a algunos que tengan. No, hoy en día, o sea, si hay algún polimorfismo muy específico, sobre todo en lo que es cáncer, en lo que más se trabaja, porque las enzimas metabolizadoras, ahora vamos a ver, son las que más polimorfismo presentan. Algunos transportadores muy importantes en hígado y en riñón que tienen que eliminar los xenobióticos, sobre todo los anticancerígenos, también presentan polimorfismos, y eso sí hace diferencia en la efectividad de la terapia, sobre todo en la supervivencia del paciente. Y por otro lado, porque todos estos polimorfismos muchas veces tienen que ver ya no solo con el fármaco, sino con el desarrollo de determinadas enfermedades, sobre todo el cáncer. Entonces, en algunos pacientes sí se estudia. Si no, es a prueba y error. ¿Se entiende? O sea, ellos te dan determinado medicamento y si vos no estás respondiendo, sos uno de esos de la población que tiene algún polimorfismo, pero no se te va a estudiar el polimorfismo. De última se cambia el medicamento. ¿Entienden? Pero bueno, ahora con todos estos estudios de ADN hay laboratorios que lo están promocionando, ¿sí? Es la idea futura, pero ese kit de análisis de ADN creo que hoy está 40.000 pesos, te lo promocionan así, que si te lo querés hacer, lo puedes hacer. Bien. Bueno, muy a repaso, y para que entendamos de qué hablamos, o sea, ustedes tuvieron molecular ya o no, vamos a ver mutaciones, polimorfismo, todo, hablamos el mismo idioma, ¿sí? Bueno, vamos a repasarlo para poder tenerlo fresquito. Los polimorfismos, que son mutaciones. La diferencia es que hablamos de polimorfismos cuando esas mutaciones ocurran en al menos el 1% de la población. ¿Estamos? Cuando son mutaciones que ocurren en menos del 1% de la población, ya no hablamos de polimorfismos. ¿Tá? Necesitamos algo que sea más significativo. El más común de los polimorfismos, sobre todo los que están afectando los procesos farmacocinéticos, la farmacodinámica en un medicamento, son los SNP, ¿tá? Los SNP, Single Nucleotide Polymorphism. En realidad es la sustitución, fíjense, de un único nucleótido, ¿tá? Esa es la mutación. Son los más comunes, los más frecuentes, y sus consecuencias son múltiples. ¿Por qué? Primero pensemos que cualquiera de todos estos polimorfismos, estas mutaciones,
en última instancia van a alterar una proteína, ¿sí? Su función, su estructura, su actividad, dependiendo si es una enzima, pero es una proteína. La mutación ocurre en los genes, pero después el transcripto final, que es esa proteína, es la que a nosotros nos interesa porque es la que va a dar el fenotipo. Nosotros nos están interesando los fenotipos, no los fenotipos, porque es la consecuencia. ¿Estamos? De esas consecuencias, ¿cuál va a ser? Podemos directamente que no haya proteína, ¿tá? El tipo de mutación generó que la proteína directamente no se transcriba, o que estén alteradas y tengan o la función o la estructura alterada. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos. Bien, también a modo de resumen, gráficamente, diferentes tipos de SNP van a ver. Tenemos los que se llaman sinónimos, ¿tá? En donde el nucleótido que se reemplaza no modifica el aminoácido, ¿sí? Va a ser el mismo aminoácido, por lo tanto, esa mutación no va a cambiar en nada en cuanto a la proteína. La proteína va a seguir siendo funcional. Después tienen las sustituciones con pérdida de sentido, o missense, que van a encontrar en inglés, o SNPs no sinónimos. Están donde ahora sí, cuando se cambia el nucleótido, se altera el aminoácido, se codifica por un aminoácido diferente y podemos tener proteínas con la función alterada o otra conformación, otra estructura, y eso ya va a derivar una alteración en su función también, o en su actividad. Y por último, las sustituciones sin sentido, o nonsense, en donde cuando se cambia el nucleótido, el aminoácido es un codón de stop, o sea, queda una proteína trunca, y esa proteína trunca también, o se puede alterar su función o directamente ser totalmente inactiva. ¿Estamos? ¿Hasta acá nada nuevo? Bien. Otro tipo de mutaciones comunes en estos polimorfismos son las deleciones, ¿está? Se elimina un número de bases en la secuencia original. Otra vez, las consecuencias son alteraciones en la estructura y la función de la proteína. Y dependiendo de la deleción, podemos tener proteínas más cortas, funcionales, inactivas, dependiendo. Una variación del número de copias, ya sea por duplicación, multiplicación o al revés, eliminación de copias. ¿Está? Y vamos a ver que el efecto que vemos generalmente es o aumento o disminución de la cantidad de proteína. Y por último, las mutaciones con desplazamiento del marco de lectura, ¿tá? Ya sean inserciones o deleciones con corrimiento del marco de lectura, que nuevamente podemos alterar la función y la estructura. Y por último, para terminar de hablar este mismo idioma, las mutaciones pueden ocurrir en cualquier lugar del ADN, del gen. Si ocurren en la secuencia reguladora, pueden alterar entonces la capacidad que tiene de unión del enhancer, del silenciador. Entonces, de alguna manera, si esa unión es mucho más fuerte, aumenta la capacidad de transcripción. Si es mucho más débil, hay menos transcripción. Si lo tenemos en el marco abierto de lectura, en esta región, entonces podemos alterar actividad o función. Si es en los intrones, tenemos splicing alternativos, el plegado de la proteína va a ser diferente. Si es en los exones, ahí sí también otra vez podemos cambiar la actividad, la función, la estructura. Y la estabilidad. Proteínas, enzimas con una gran estabilidad, la que sigue es, no. Por ejemplo, van a hacer que aumente su función o su actividad. ¿Tá? Entonces, el efecto que nos está aumentado. ¿Sí? Bien. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Es que todos estos polimorfismos van a actuar sobre proteínas o van a generar mutaciones en proteínas involucradas, como dijimos, en procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, y pueden ocurrir en enzimas metabolizadoras, fase 1, fase 2, transportadores, proteínas plasmáticas, entonces alteran los procesos farmacocinéticos, o proteínas diana de fármacos, como vimos, receptores
Sí, está grabando. Sí, sí. No, ahora presento. Estaba buscando dónde quedamos. Ya, para. Ahora sí. Bueno. Entonces quedamos acá. ¿Listo? Bien, entonces todo este conjunto de alteraciones generan la variabilidad en la efectividad o la seguridad del fármaco. Bueno, lo que vamos a ver ahora son diferentes ejemplos de alteraciones o de polimorfismos en todos estos procesos. Empezando por todo lo que son las enzimas de metabolización, porque son las que más polimorfismos presentan, sobre todo las de fase 1, las del citocromo P450, las de fase 2 y después en transportadores, en algunas enzimas, ahora vamos a ver viendo ejemplos. Ustedes van a tener una tarea de habla de este tema, donde van a trabajar más ejemplos, pero sobre todo va a estar orientado a la determinación a cómo encontrar estas mutaciones. ¿Sí? Así que acá vamos a ver otros diferentes, lo que no son las superpolas. Bien, lo que es la alteración en los procesos de biotransformación son los más comunes. ¿Por qué? Porque estas proteínas de fase 1, sobre todo las del citocromo P450, son las que más polimorfismos muestran en la población. ¿Tá? Igual recuerden que son muchísimas e incluso tienen solapados sus pero así todos son las que más polimorfismos presentan. No sé si la semana pasada, cuando vieron encima de fase 1, hablaron de los 4 grupos de metabolizadores, ¿no? Bien. En base a esos polimorfismos que surgen en las enzimas de biotransformación, ya sean de fase 1 o de fase 2, pero es más común para los de fase 1, se puede clasificar a la población en 4 grupos, ¿tá? En función de cómo está esa actividad metabolizadora de sus enzimas. Entonces tenemos metabolizadores lentos, metabolizadores intermedios, metabolizadores normales o extensivos y metabolizadores ultra rápidos. El nombre, las siglas son de su nombre en inglés y se conocen así tanto en castellano como en inglés. Y el nombre se los dice. Por ejemplo, los metabolizadores lentos que tienen este tipo de individuos o de poblaciones es que tienen los 2 alelos mutados, son homocigotos para esa mutación, y esa mutación resulta en una disminución de la expresión de la proteína de biotransformación. Por ejemplo, de un CIP. Al disminuir su expresión, puede, entonces, haber menos cantidad, por lo tanto, otra alteración que puede verse es que se inactive totalmente, porque no hay proteína, se inactive o que esté ausente. Directamente hay una lesión y no hay proteína. Entonces, en este tipo de individuos, ya vamos a ver más adelante, dosis que son normales para la mayoría de la población, en esa distribución normal, en las curvas de frecuencia, en estos pacientes suelen ser dosis tóxicas. Dosis tóxicas si es que se acumula el fármaco en altas concentraciones, porque no se metaboliza para eliminar. Pero si lo piensan como un profármaco, que eso sí lo deben haber visto la semana pasada, es todo lo contrario. Dosis que son normales para el resto de la población, para ellos no alcanzan, porque no se metaboliza el fármaco al metabolito activo. ¿Se entiende? ¿Me explico, en realidad? Entonces, esos son los metabolizadores lentos. Los metabolizadores intermedios, la diferencia que tienen es que un único alelo es el que está mutado, el otro es wild type. Entonces, son heterocigotos. Y la respuesta es intermedia, como su nombre lo dice, entre los metabolizadores pobres y los metabolizadores normales ultra rápidos. Hay libros que directamente
los intermedios y los normales los toman como lo mismo, solo que en cuanto a fenotipo, ¿estamos? Solo que después hacen la diferencia en el genotipo. Unos son heterocigotos con un gen mutado, un alelo mutado, y los otros son homocigotos para el wild type. ¿Sí? Porque a veces se ve o no se ve esa diferencia fenotípica. ¿Sí? Y hay libros que hacen la diferencia. Los metabolizadores normales serían la mayoría de la población que tienen el genoma wild type. La mayoría de la población dependiendo para quién y qué población. Ahora vamos a ver. Y en los metabolizadores ultra rápidos es todo lo contrario. La variación, la mutación, hace que ese metabolismo esté aumentado. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, dosis que son normales para la mayoría de la población, en estos pacientes no resultan efectivas. O todo lo contrario cuando es un profármaco. ¿Se entiende? Bien. Acá es como un resumen, un resumen de todo lo que puede pasar, ¿sí? No es nada nuevo, sino como explicado desde la parte genética cómo están variando los metabolismos. Pero ahora vamos a ver ejemplos. Bien, esto también es resumen de lo que vieron la semana pasada, ¿sí? Porque esto se los dieron. Vamos a empezar con las alteraciones justamente en las reacciones de fase 1, en realidad en las enzimas del citocromo P450. Fíjense que es el más amplio, en realidad es porque la mayoría de los fármacos se metabolizan con estas enzimas y son las que más polimorfismo genético muestran en la población. ¿Sí? Para recordar, entonces tenemos el nombre, este número indica la familia, la letra de la subfamilia, este número es el número del gen, ¿está? Es la proteína individual, y esto, que es lo que a nosotros nos interesa, es el que indica el tipo de polimorfismo, o el número del polimorfismo. Hay CYP que tienen hasta el número 48, 50, o sea, son muy polimórficas, ¿sí? Y ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, las diferencias en estos niveles de la CYP van a ser las que principalmente generan las fuentes de variabilidad individual, que era lo que ya les dije antes. Bueno, tiene mucha información, pero vamos a ir de a poco. En esta clase vamos a ver este ejemplo solamente, que es el polimorfismo en la CYP2D6. En la tarea de aula van a ver algunas más, ¿tá? Porque la mayoría son bastante importantes. Esta CYP tiene una característica que es, por ejemplo, es la única que no es inducible, ¿está? Y su polimorfismo, la verdad que afecta a una gran cantidad de fármacos, ¿sí? Acá en la tabla hay algunos. ¿Para qué se los puse? Para que vean que, por ejemplo, en estos, que fíjense, llegan a ver más o menos, por ejemplo, estos son el 4 y el 5, ¿saben? En cuanto a los polimorfismos, pero todos generan variantes nulas, ¿está? En el 4 es porque hay un defecto en el splicing. Por ejemplo, en este, que es un 4×2, en realidad es porque hay una variación en el número de copia. Este CYP también se los puse porque es uno de los pocos en donde se ven variaciones en el número de copia. No es una mutación muy común y este CYP la tiene. ¿Estamos? Fíjense que hay duplicaciones, más de 2 copias, o sea, mayor o igual a 2 significa que hay multiplicaciones, no duplicaciones. Y por ejemplo, bueno, el defecto en el splicing genera una enzima inactiva, y por ejemplo, la de lesión acá, que es el 5, genera ausencia de enzima. Todos estos tienen fenotipo de metabolizadores pobres. En este otro, por ejemplo, en el 10 y en el 17, lo que hay es una reducción de la actividad de la enzima. Entonces, lo que vemos es que son metabolizadores intermedios, ¿sí? Y, por ejemplo, un ejemplo de metabolizadores ultra rápidos es en el 1, la variante 1, en donde hay también variación en el número de copias. Nada más que está aumentada una proteína activa y aumentada en cantidad también, en actividad. Otra característica que tienen los polimorfismos de este CYP es que hay diferencias entre las etnias, ¿tá? En cuanto a los fenotipos y la distribución de los alelos.
Eso se ve mucho. Por eso también cuando se generan las curvas poblacionales, uno siempre tiene en cuenta, como habíamos visto antes, las etnias. ¿Ya? Se vio que determinadas poblaciones, fíjense, acá nos habla de que en el 10 y el 17, que son estos, generalmente se observa en la población asiática y en la población africana. ¿Está? Entonces, generalmente, fíjense, entonces metabolizadores intermedios son. Fíjense, se necesitan prescribir dosis más bajas en estas poblaciones de un mismo medicamento respecto, por ejemplo, a una caucasia, porque son metabolizadores intermedios. ¿Está? Se acumulan concentraciones altas del fármaco X, ya vamos a ver cuáles son los que se ven más afectados, y por lo tanto se ven efectos adversos a dosis que para otras poblaciones son dosis terapéuticas. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Bien. Y por ejemplo, fíjense, estas mutaciones que generan un fenotipo de metabolizador ultra rápido se observan más en poblaciones de África del Norte y en Oceanía. ¿Sí? Y la de los metabolizadores pobres, generalmente la mayoría de la población caucásica. ¿Está? No significa que el 100% de estas poblaciones tienen estas mutaciones, sino que son más probables de encontrarlas en esas poblaciones. ¿Sí? A veces en realidad es el 30% de la población. ¿Está? Pero es un número grande cuando se trata de la eficacia terapéutica. Fíjense, ¿por qué es tan importante este CYP, por ejemplo? El 50% de los medicamentos del mercado se metabolizan por este citocromo, ¿tá? Por estas enzimas. Incluyen antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos, antieméticos, antiarrítmicos y todos los que tengan que ver con el tratamiento del cáncer. Entonces, son una gran variedad de fármacos ampliamente utilizados en la población. Y acá algunos ejemplos de fármacos y cómo va variando en cuanto a si son metabolizadores pobres o metabolizadores ultra rápidos. Por ejemplo, en metabolizadores pobres hay alta prevalencia de efectos adversos a dosis terapéuticas normales o estándar, por ejemplo, para un antianginoso como es la perexidina, que es lo que se observa en neuropatías. Las dosis terapéuticas que para la mayoría de la población o para X población que no son metabolizadores pobres, sino que son metabolizadores normales, para esa población son dosis terapéuticas. Ahora, para los metabolizadores pobres, el efecto adverso aparece con una gran frecuencia, es un efecto adverso bastante importante. ¿Me siguen? Bien. En cambio, para los metabolizadores ultra rápidos, hay efectos adversos por aumento de metabolitos, es decir, cuando el metabolito es el tóxico. ¿Está? Y en este caso el ejemplo es la codeína. La codeína se puede usar o como profármaco o como fármaco, pero en realidad se metaboliza por esta enzima a morfina. ¿Está? La morfina tiene un efecto analgésico mucho mayor que la codeína, pero también es más tóxica. Entonces, los metabolizadores ultra rápidos, cuando se administra codeína, se observan, por ejemplo, a dosis normales o estándares, como van a encontrar, sobredosis de narcótico. ¿Está? Porque se produce de forma tan rápida y en gran cantidad morfina que termina siendo una sobredosis de morfina. ¿Se entiende? Ustedes párenme cualquier cosa. Ahora, fíjense, mirándolo del otro lado, si tomamos la codeína como un profármaco, en los metabolizadores pobres, hay menos conversión de codeína a morfina, por ejemplo. Entonces, en esos individuos, el efecto terapéutico es muy bajo a dosis normales. ¿Tá? No hay analgesia. ¿Se entiende? Y después otro ejemplo, por ejemplo, un antiemético, el ondansetron, en los metabolizadores ultra rápidos también tiene baja eficacia. ¿Sí? De esto pueden encontrar miles de ejemplos. Si piensan en todos los fármacos que son metabolizados por estas enzimas y la gran variedad polimórfica que tiene. Estamos bien con la CYP, solamente les traje un ejemplo. Ya les digo, hay un montón. Van a ir al libro y van a encontrar que hay muchísimos. Disculpen. En cuanto a las enzimas de fase 2, por lo general lo que se vio, los polimorfismos de estas enzimas, es que hay deficiencia, o sea,
realmente o no está la enzima o tiene baja actividad o baja función, ¿sí? Y realmente, en este caso, los individuos que tienen los polimorfismos con deficiencia de estas enzimas son individuos a los que sí hay que prestarles atención porque no pueden metabolizar directamente los fármacos para eliminarlos. Acá sí las de fase 2 o sea, los están modificando generalmente para su eliminación. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, el efecto, más que nada en estos individuos hay que prestar atención a los efectos adversos, porque se acumula fármaco activo, ¿sí? Bien, acá están todas las enzimas de fase 2, la UGT, TPMT, DPD, GCT y NAT. Esas las vieron todas la semana pasada, ¿no es cierto? O en fisio, las vieron. Bueno, acá las tienen para recordarlas, ¿está? ¿Saben de lo que estoy hablando? Más o menos. Me miran como... Bueno, son 5 enzimas que van a metabolizar. ¿Qué cosa? Porque estas generalmente tienen, o sea, metabolizan a lo mejor mayor cantidad de fármacos de xenobióticos. Sin embargo, esta, por ejemplo, genera, ahora vamos a ver un fenotipo que divide a la población en 2 grandes grupos, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon acetiladores lentos y acetiladores rápidos. Bueno, ahora lo vamos a ver. También, solamente les traje algún ejemplo muy chiquitito, pero hay varios. Lo que tienen en cuanto a los ejemplos o cuando encuentran polimorfismos es que a veces se observan polimorfismos, a veces en humanos, a veces en animales, pero cuando se observan en humanos a veces no son significativamente importantes, ¿tá? Más allá de que estén en la población, por lo mismo que les dije antes, a veces como se superponen la actividad de las distintas enzimas metabolizadoras, el efecto, es decir, el fenotipo no genera una gran variación, ¿tá? O no es tan importante. Bueno, por ejemplo, una alteración en esta enzima va a generar problemas con fármacos del tipo de la azatioprina, perdón. ¿Saben quién es? ¿Qué tipo de fármaco es? Es un antimicrobiano. ¿Tá? Lo que pasa es que al no poder metabolizarse, genera compuestos tóxicos. ¿Tá? Y lo más importante es que personas que tienen, individuos que tengan alteraciones o deficiencia de esta enzima, no pueden metabolizar el fármaco y se observan toxicidades hematológicas graves. ¿Tá? Un efecto adverso que en cualquier otro individuo podría o no ocurrir, en individuos con variantes en esta enzima, es grave ese efecto adverso, ¿tá? Y tiene altas probabilidades de ocurrir. Bien, para la UGT, el ejemplo más común, por ejemplo, de alteraciones y polimorfismos en esta enzima es con el irinotecan. ¿Saben para qué se usa? ¿Escucharon una vez? Es un anticancerígeno, ¿tá? Por lo general lo que se necesita con este fármaco, en realidad tiene que sí o sí pasar a este compuesto que es el SN38 por una carboxilestereasa, que es el que tiene la actividad farmacológica. Pero para inactivarlo y para la enzima, la glucuronidinotransferasa, tiene que metabolizarlo y después es eliminado en bilis. ¿Estamos? Una mutación que es esta, la 28 y creo que la 6 también, son los alelos mutantes y que son los que hacen que disminuya la expresión de la enzima, entonces no va a poder metabolizarse con la misma eficiencia que en un individuo que no tenga el alelo mutante, o sea, que tenga el wild type, genera en estos individuos como efecto adverso una diarrea, pero grave, una diarrea muy grave, porque en realidad lo que llega al intestino es este compuesto sin metabolizar. Y ese compuesto en el intestino genera cuadros de diarrea graves que pueden ser mortales. ¿Estamos? O sea, los efectos son muy tóxicos. Por eso les digo, cuando fallan estas enzimas, las de fase 2, el efecto tóxico es bastante importante. ¿Sí? Por eso son individuos que hay que seguir de cerca. Bueno, y leucopenia también, pero generalmente lo que más se ve es la diarrea. Bien, en las acetiltransferasas. No encontré dibujito para esta, es aburrida, pero bueno, se las cuento.
Pues traté de buscar alguna que tenga... Va, divertido no, pues no nos venimos a reír, pero bueno, más interesante para esta hora de la tarde. En esta lo que sí se vio, que es lo que yo les decía antes, es que hay dos grupos o dos poblaciones, los acetiladores rápidos o los acetiladores lentos. A diferencia de las otras dos que vimos, que siempre son deficiencias, las mutaciones, en esta la mutación puede hacer que se acelere el proceso de acetilación o que no exista o sea muy deficiente. ¿Tá? Entonces, fíjense, estos son los dos genes, NAT1 y NAT2, los que llevan los polimorfismos. Fíjense, los acetiladores lentos son el 50% de las poblaciones de origen europeo y africano, por ejemplo. Lo más probable es que los acetiladores lentos sean homocigotos para la mutación, ¿tá? En cambio, los acetiladores rápidos pueden ser heterocigotos, o sea, el wild type y el mutado. Y lo más importante, por ejemplo, ¿dónde se vio por primera vez esta diferencia? Con la isoniazida, ¿tá? Un fármaco que se utiliza para tratar la tuberculosis. En realidad esto se vio con los acetiladores lentos donde resultó ser tóxica, ¿tá? Este fármaco a dosis estándares. Y por ejemplo, esto sí es bastante común de verlo con la hidralacina y con la procainamida, con las dos, es que en metabolizadores lentos se produce un efecto tóxico, porque no pueden ser metabolizados estos fármacos, y generan un síndrome similar al lupus. Entonces, si a lo mejor es un efecto adverso que en la mayoría de la población, volvemos a lo mismo, es un efecto que no tiene alta tendencia a aparecer, ¿tá? En poblaciones que están caracterizados como metabolizadores lentos, es un efecto adverso muy común y bastante grave. ¿Está? Con la isoniazida, bueno, lo que aparece es una neuropatía. Con la sulfapiridina, daño hepático. En realidad lo que pasa es que aumentan las concentraciones plasmáticas del fármaco, no se puede eliminar y a dosis terapéuticas genera efectos adversos graves. ¿Se entiende? De paso ya les voy mostrando fármacos para que ya se vayan nutriendo. Igual no tienen que saber. Y en realidad, y este cuadro se los traje, en realidad es una tesis, como para que vean también cómo cambia, está la gráfica entre acetiladores lentos y acetiladores rápidos, esto es con sulfametacina, también un antimicrobiano. Acá lo que sacaron es el índice metabólico, en realidad lo que hicieron es la sulfametacina acetilada sobre la sulfametacina sin acetilar. La midieron en orina y la midieron en plasma. Y fíjense cómo en realidad se ve una respuesta igual, esta sigue siendo una respuesta bimodal, en donde los acetiladores lentos, la relación está alrededor de 1. Es decir, tienen igual, en orina, más o menos igual concentración entre acetilado y no acetilado, ¿tá? Pero los metabolizadores rápidos tienen una relación de casi 10 veces. ¿Ah? Entre 5 y 10 veces de fármaco acetilado, que es el que se metaboliza, o sea, es el que se elimina sobre todo. En cambio, en plasma, fíjense, la relación es de 0,2 en la mayoría, ¿tá? En el 50%, tendríamos que hablar de la población, de los acetiladores lentos, lo que significa que si es de 0,2, ¿qué significa? ¿Cuánto fármaco acetilado hay en plasma? Nada, sí, 0,2 es muy bajo, ¿tá? Es decir, se acumula mucha cantidad de fármaco activo, ¿tá? En los acetiladores lentos, mientras que en los acetiladores rápidos, fíjense que alrededor de 2 nos da la relación, ¿sí? Esto es importante por los efectos adversos que tiene, este es un antimicrobiano. ¿Se entiende más o menos? Como para que vean los gráficos y se vayan dando cuenta de las diferencias entre las poblaciones. Bien. Otra que también tiene un impacto en algún que otro fármaco es la glutatión S-transferasa. Cuando hay alteraciones o polimorfismos en esta enzima. Sobre todo estas enzimas van a, justamente, como generalmente metabolizan xenobióticos, todo lo que son anticancerígenos son metabolizados por estas enzimas.
Y la diferencia se vio, por ejemplo, lo que más está reportado es con oxaliplatino y con clorambucilo, también son anticancerígenos o agentes quimioterapéuticos. Estos son los genotipos, por ejemplo, en realidad son de lesión y pérdida de función, es decir, la enzima está o no está activa o directamente no existe, ¿sí? Y el problema más grande es que no solo hay una respuesta baja al tratamiento en estos pacientes, sino lo que se ve es que la tasa de mortalidad es altísima, ¿está? ¿Cuál es la explicación para que la tasa de mortalidad sea tan alta? No es solamente la falta de efectividad del tratamiento, sino que se acumula compuesto tóxico, que es el fármaco, que suele ser muy tóxico para el paciente, se acumula en grandes concentraciones en plasma y directamente ahí es donde reside la baja tasa de supervivencia. ¿Estamos? Entonces, en estos casos, por eso les dije, en oncología es donde más se estudian estos polimorfismos y donde tienen más auge hoy en día, sobre todo la farmacogenómica. Si ustedes lo googlean, por ejemplo, van a encontrar que las sociedades, todos son de oncología, la mayoría, ¿sí? Que estudian farmacogenómica. Sí. Bien. ¿Hasta acá se entendió con las enzimas metabolizadoras? Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien. Ahora vamos a ver polimorfismo de proteínas transportadoras. ¿Está? No sé si se los vieron la semana pasada, ¿lo vieron este gráfico? Bueno, o sea que ya saben quiénes son las proteínas transportadoras, qué es lo que hacen y cuál es su papel fundamental en la farmacocinética. Uno de los que presenta, no sé si mayor cantidad de polimorfismos, pero tiene una gran implicancia clínica, son los transportadores del tipo ABC. ¿Ah? Los escucharon, los estudiaron, o los del ABC incluyen los MLPs, los MDRs, BCGP, me parece, bueno, todos esos transportan, o sea, son los que se encargan de eliminar xenobióticos, principalmente también los anticancerígenos, ¿está? Por eso están tan estudiados. Entonces les dejé el ejemplo del MRP2. El MRP2 se localiza, ya sea principalmente en la membrana canalicular en el hígado y en la membrana apical en las células de túbulo proximal renal. ¿Está? O sea, es para eliminación de xenobióticos, es su papel fundamental. Y generalmente lo que transporta, si bien puede transportar fármacos en estado, o sea, en su forma normal, sin ser metabolizado, porque generalmente transporta los que están conjugados con glutatión, ¿está? Ya metabolizados y conjugados con glutatión. Bien. Acá les traje otra vez este ejemplo porque, por ejemplo, una de las mutaciones o variantes para MRP2 es la disminución de su expresión, ¿está? Bien. ¿Dónde se vio un ejemplo? Otra vez volvemos al ejemplo del irinotecano, ¿está? Que habíamos dicho que era un anticancerígeno. Que habíamos dicho que si no se metabolizaba, ¿está? Con el glucurónido, por esta enzima, se acumulaba en intestino, había grandes concentraciones plasmáticas y en el intestino generaba cuadros de diarrea muy severos. ¿Qué es lo que se vio? Que individuos con esta mutación, o sea, baja actividad del MRP2, no presentaban cuadros de diarrea tan graves como otros individuos. ¿Y a qué se debe? Como MRP2 tiene que transportar ese glucurónido del SN38 hacia el conducto biliar y está en muy baja actividad y no lo puede transportar, no llega ese SN38 al intestino. Entonces, en este caso genera un efecto protector frente a esos cuadros de diarrea. ¿Está? No así si se presenta. Y cuando se presentan las dos mutaciones en esta enzima, como vimos antes, que era la que generaba los cuadros de diarrea severo, y en MRP2, otra vez los cuadros de diarrea no son tan graves. Se cree que como al intestino en realidad llega el glucurónido y después, por esta enzima, la beta-glucuronidasa, se vuelve a transformar en SN38 y este es el tóxico, entre estas dos mutaciones, la de MRP2 es como la que gana, por decir, la que da la ventaja, porque no transporta el glucurónido hacia el intestino. O sea, no deja que llegue al intestino el glucurónido. ¿Está? Al no llegar, no hay efecto adverso tan grave. ¿Se entiende?
Otros polimorfismos en proteínas transportadoras, por ejemplo, tenemos los OCTs. Los OCTs, ¿saben quiénes son? Transportadores de cationes orgánicos. También están presentes en hígado, en intestino, en cerebro, en riñón, y tienen también, transportan tanto compuestos endógenos que se necesitan eliminar como fármacos. Y el ejemplo más significativo, por decir una manera, está con la metformina. La metformina, ¿saben para qué sirve? ¿Está? Es para el tratamiento de la diabetes, para disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Está? Ya los van a ver, ya la van a estudiar, es uno de los que más se emplea. La metformina tiene que ingresar al hígado y entra por eso OCT1. En el hígado es donde ejerce su mecanismo de acción y después tiene que ser vaselinina por orina a través de las células del túbulo renal. Entra a las células del túbulo renal por OCT2. ¿Ah? Entonces, hay dos polimorfismos en estos transportadores que generan diferencias fenotípicas importantes a la hora de la terapia con metformina. En cuanto al OCT2, que es el que está en riñón, que es el encargado para eliminar metformina, ¿tá? Los SNP que se identificaron son de sustitución y lo que hacen, bueno, se me corrieron las fechas, no importa. Lo que da como resultado, en realidad, lo que se ve es que hay un bajo clearance renal de metformina. ¿Qué significa? Es decir, la metformina no puede entrar a la célula de túbulo proximal renal porque esta mutación hace que el transportador esté disminuido. ¿Sí? O sea, entra en menor cantidad, con menor velocidad, por decir una manera. O sea, la velocidad de eliminación por orina está disminuida. Entonces se acumula metformina en sangre y se observan efectos tóxicos. ¿Estamos? Ahora, también puede presentarse una mutación en el OCT1. El OCT1 es el que se encarga de ingresarla a las células al hepatocito para que ejerza su actividad. ¿Tá? Y los polimorfismos, que son tres diferentes en el OCT1, lo que hacen también es disminuir la actividad de OCT1. Si la actividad de OCT1 está disminuida y la metformina no entra al hígado, no puede ejercer su efecto. Entonces, en este caso, lo que se ve es que no hay efecto farmacológico cuando se administra metformina. No hay disminución de los niveles de glucosa en sangre. ¿Está? Son dos mutaciones, dos polimorfismos en dos transportadores de la misma familia, localizados. OCT1 también está en células de túbulo proximal renal, en realidad en distal. Pero los efectos, fíjense cómo son diferentes. Si disminuye en riñón, se me acumula en sangre. ¿Tá? Ahora, cuando disminuye el OCT1 en hígado, no veo efecto farmacológico. ¿Se entiende? Bueno, ya queda un poco, no se me duerme. Bien. ¿Dónde se vio en realidad las primeras reacciones estas idiosincráticas que tenían que ver con alteración en las proteínas de transporte o en realidad en los receptores? Ahora vamos a pasar a los receptores. Por ejemplo, cuando se hizo un experimento, fíjense que acá otra vez volvemos a las con feniltiourea. La feniltiourea tiene un sabor amargo muy importante, o sea, que hace que nadie la quiera ni siquiera probar. Entonces lo que observaron cuando veían, a ver, en cuanto a ver, fíjense, sujetos incapaces de saborear, o sea, en realidad, ¿cuántos respondían a ese sabor amargo y no lo querían tragar, ni saborear? Entonces, lo que vieron fue la respuesta bimodal. Está otra vez, un porcentaje de la población respondía acá a estas dosis y otro porcentaje recién a dosis muy altas. Entonces ahí se dieron cuenta que había variaciones genéticas que tenían que ver con esos receptores de sabor, para la feniltiourea. E hicieron lo mismo con la quinina, que también tiene un gusto amargo, que también a veces no quiere saborearse, y en realidad, miren, observaron una respuesta normal. Entonces también ahí pudieron ver que no tenía que ver con los mismos receptores. Y hablando de receptores, volvemos al receptor beta 1 adrenérgico, que lo vamos a ver la semana que viene.
receptor, como todos los receptores que vamos a estudiar en general, y ya lo vamos a ver, se localiza principalmente en corazón, que es el que media la mayoría de sus efectos, donde es la diana terapéutica, ¿está? De los fármacos. Pero también se encuentra en muchos tejidos, aunque en menor abundancia. Fíjense, en riñón, vasculatura, tejido adiposo. Los fármacos más importantes que actúan sobre este receptor son los beta-bloqueantes. ¿Por qué? Porque son los fármacos para el tratamiento de la hipertensión y para arritmias cardíacas, ¿está? Porque este receptor va a modular justamente la contractilidad y la frecuencia cardíaca, o sea, la fuerza con la que el corazón late, vamos a decirlo así, y la frecuencia, ¿sí? Y los beta-bloqueantes van a ser antagonistas, ¿sí? De este receptor. Lo que se vio que la respuesta a fármacos beta-bloqueantes es muy variable y lo más importante es que este receptor tiene dos mutaciones, o sea, el alelo que codifica para este receptor, hay dos variantes diferentes. Una de las variantes lo que hace, fíjense, dice alteración en la downregulation. Es decir, uno de los mecanismos por los cuales se puede terminar la infección, que está mediada por este receptor, es que directamente el receptor sea retirado de la membrana plasmática. ¿Tá? Si no está más en la superficie de la membrana plasmática, no hay agonista, ni antagonista, ni nadie que se le una para ejercer el efecto que sea. Entonces, la primera variante lo que hace es alterar esa downregulation, o sea, en realidad no se elimina el receptor de las membranas. ¿Tá? Sigue manteniéndose el receptor en las membranas en estado activo. Y la otra variante es un aumento en la transducción de señal, o sea, un receptor que tiene esa velocidad de transducción de señal, la señal está amplificada, por decir una manera, ¿tá? Es mucho más activo. Es decir, que con las dos variantes juntas tenemos un receptor que no se saca de la membrana y que además es mucho más activo. ¿Tá? Por lo tanto, en este caso, la respuesta a los fármacos va a estar aumentada. ¿Ven? Mayor sensibilidad a los beta-bloqueantes. Una de las dos, en realidad, hay una de las dos variantes que no es tan fuerte, por decir una manera, como la otra. En cuanto a este receptor, que se acuerdan que yo les había dicho que era uno de los ejemplos, por ejemplo, para la farmacogenética, en lo que es la acción de los beta-bloqueantes, tenemos una mutación en el CYP que es en el D6, perdón, en el D6 para metabolizar los beta-bloqueantes, la alteración en los receptores beta-1 adrenérgicos y una alteración en una quinasa, porque estos receptores son receptores asociados a proteína G, que actúan después a través de activación de quinasas, una quinasa que está también superactiva. En conjunto, todas esas mutaciones, que serían parte del estudio de la farmacogenómica, van a poder explicar de alguna manera la respuesta a los beta-bloqueantes en determinadas poblaciones. ¿Se entiende cómo va cerrando más o menos? Bien. Y paren que me había quedado... No, bueno, pensé que les había puesto uno más, pero... Bueno. Creo que no me quedó grabada la versión final. Le había agregado un ejemplo más en un receptor, pero no importa. Bueno, al final les dejé, no los voy a aburrir más con esto, les dejé del Goodman todos los diferentes productos que están alterados de diferentes proteínas. Fíjense que las CYP son las que más alteradas están. Después, bueno, las NAG, la glutatión transferasa, la UDP glucosamina-transferasa, los transportadores de aniones orgánicos, transportadores de cationes orgánicos, las enzimas que participan en diferentes, o sea, que son diana de diferentes fármacos, esta la vamos a estudiar bastante, en la enzima convertidora de angiotensina. Los receptores de dopamina, receptores de estrógenos, también bastante importante.
canales iónicos, receptores de vitamina D, etc. Bien. La bibliografía en realidad la misma de siempre, o sea, Goodman y Levin son básicamente donde está todo. Levin lo que tiene es que todavía quedó, o sea, no tiene tantos ejemplos nuevos. Sí tiene ejemplos que son muy claros a la hora de entender. ¿Tá? O sea, es que más ejemplos claros aporta. El resto como que a veces da demasiada vuelta, ¿sí? Y después esto sí está todo en inglés, toda esta bibliografía que es propiamente de la farmacogenómica, ¿sí? ¿Alguna duda? Temprano, así que si quieren. En la tarea de aula van a tener, ya les dije, van a estudiar otros ejemplos, ¿tá? Van a ver otros ejemplos y van a ver cómo se estudian cada uno de esos casos. ¿Esta semana no hay tarea de aula? No, esta semana no. Tienen la actividad sincrónica, que no sé si ya la hicieron. La de farmacocinética y se las tienen que estar abiertas. No, ayer no estaba. Estamos todos enfermos. Va, yo ya estoy bien. Estamos todos enfermos y, por ejemplo, esta semana no creo que haya nadie en la cátedra más que yo, que soy la que ya... Bueno. Pará. ¿No puedo cancelar? Sí. Ahí.